Bienvenidos a todos. Bueno, les damos la bienvenida a esta charla abierta que estamos organizando para los matriculados del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Chaco. Según entiendo, todos ustedes son gente que está matriculada dentro del CEPAUCH. Y bueno, la verdad que estamos contentos de tener la oportunidad de brindarles esta posibilidad de acercarse a nuestros trayectos de AEC de Image Campus, a todos los que estén interesados. Un poco, yo les voy a contar un poco de qué se trata toda esta cuestión de los trayectos de AEC. Mi nombre es Cristian Saxida, ahora en un ratito me presento. Y bueno, sepan que si alguna otra persona que no se pudo conectar o por cualquier cuestión quisiera ver la charla, después esta charla va a quedar grabada, así que cualquier cosa no hay ningún problema, la pueden llegar a ver más tarde, ¿sí? Así que queda de la, dentro de lo que es Image Campus y les van a poder pasar los links y demás. Me presento yo, ¿sí? Yo soy el arquitecto Cristian Saxida, yo soy coordinador del área de AEC del Instituto Image Campus, que es un instituto que brinda capacitación en todo lo que son artes gráficas. Yo estoy enseñando en Image Campus desde hace ya más de 15 años en varios trayectos relacionados con las artes gráficas, con el render, con la ilustración. Y bueno, yo personalmente soy arquitecto recibido de la UBA, soy especialista en modelado de edificios con información, que es el nombre que se le da en el país a el BIM, ¿sí? El Building Information Modeling, que es esta forma de trabajar nueva en arquitectura. Y en este momento estoy siendo coordinador de todo lo que es el área AEC de Image Campus, que ahora les voy a explicar de qué se trata AEC, pero básicamente es la rama relacionada con la arquitectura dentro de lo que es Image Campus. Eh, AEC, bueno, sabrán que es Architecture, Engineering and Construction, se le llama así o se usa esa sigla para denominar a todo lo que tiene que ver con estas ramas de arquitectura, ingeniería y construcción dentro de lo que son las artes gráficas, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nosotros nos encargamos dentro de lo que es Image Campus. Tenemos varios programas que ahora en un ratito les voy a hablar un poquito. Y bueno, básicamente esa es la idea y en esta charla queremos mostrarles un poco de qué se tratan estos programas y bueno, para que se vayan adentrando. Algunos de los temas que vamos a hablar acá, por ahí algunos lo conocen, pero les voy a dar un pantallazo general para los que no lo conozcan. Y bueno, después al final cualquier cosa, cualquier pregunta que me quieran hacer, estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿sí? Bueno, les voy a dar una presentación. Acá les voy a compartir la pantalla. Eh, Ahí está, creo que se ve. Esto lo vamos a mover. Ah, Cris, me Ahí está, parece que sí. tenemos con nosotros a Gustavo Floridia, ¿puede ser? Gustavo, ¿estás acá con A nosotros? ver, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si Eh, querés dar una presentación. sí, bueno, a los presentes, me presento, soy el arquitecto Gustavo Floridia, represento al Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco. eh, Soy en este momento, ocupo el cargo de vicepresidente y bueno, como uno de los objetivos que hemos puesto en la gestión es dar la posibilidad a nuestros matriculados de poder acceder a, a varios servicios o posibilitar, digamos, el acceso a, a otras plataformas donde uno se pueda seguir mejorando y seguir creciendo de forma en la profesión y en todo lo que estos nuevos eh, objetivos, todas estas no me está saliendo la palabra, bueno, estos nuevos desafíos, ahí está, que nos propone la tecnología y los avances tecnológicos de hoy. Y una de las opciones es dar la posibilidad de poder estar actualizado, de enfocarse siempre en mejorar. Así que en base a eso estamos muy contentos de contar
con la posibilidad que ustedes nos van a prestar y nos van a informar ahora sobre sus ofertas de cursos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, exactamente, la idea es un poco mostrarles un poco las posibilidades que tiene la tecnología para avanzar en todo lo que tiene que ver con la visualización arquitectónica, con lo que es BIM, ¿sí? Para los que un poco conozcan sobre este tema, porque el tema de los trayectos de AEC están relacionados con BIM, justamente la idea es esa, ¿no? Porque, bueno, ahora les voy a explicar un poquito la importancia de esto, ¿no? De darle este enfoque. Así que bueno, vamos a ir entonces acá al PowerPoint, así les voy mostrando un poquito de qué se trata. Vamos a compartir. Bueno, creo que se ve. Sí, creo que se ve. Bien. Muy bien. La idea acá, les voy a mostrar principalmente los dos trayectos que tienen que ver con visualización arquitectónica, ¿sí? Hay un trayecto que es el inicial, podríamos decir, que está hecho para la gente que recién empieza con todo este tema, ¿sí? De AEC, de la visualización arquitectónica interactiva, Unreal Engine y todas estas cuestiones. Y después hay otra que es avanzada. Yo les voy a explicar un poquito la diferencia entre las dos y cómo se interrelacionan. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre BIM, ¿sí? Porque este es el enfoque que nosotros le damos. El hecho de en este tiempo, en este momento, en el siglo XXI, la idea es conectar todo lo que tiene que ver con el proceso, digamos, de documentación y de producción arquitectónica, conectarlo con lo que es BIM, ¿sí? Esa es la forma de acá en más, de empezar a trabajar con esta metodología, porque esa es la palabra que lo define, una metodología, que bueno, hace unos cuantos años que ya existe, pero bueno, mucha gente por ahí no sabe lo que es. Y bueno, yo soy un poco, ¿no? el que va evangelizador, ¿no? sobre BIM para la gente que no conoce, porque hay mucha gente por ahí todavía no lo conoce. Entonces yo, un poco la idea de tener el posgrado de modelado de edificio con información, mi tarea es un poco evangelizar sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, le voy a explicar un poco lo que es BIM. Para entender lo que es BIM, a mí me parece que la mejor forma de entenderlo no es solamente eso, porque esto puede parecer una descripción un poco, digamos, reduccionista, ¿no? Pero para entender un poco lo podemos comparar con el CAD, ¿no? ¿Qué es lo que había previamente antes del BIM? Era el CAD, o sea, lo que serían los gráficos hechos por computadora con los software de CAD, ¿no? Que ya conocemos todos, como por ejemplo AutoCAD, que es el más famoso, ¿no? Esto fue una revolución en la época de los 80 que surgió, lo que es el CAD, que era, bueno, el avance de lo que es dibujar a mano, ¿no? Con los rotrings y todo lo que nosotros ya conocemos, que, bueno, ya no sé, prácticamente ya no se usa más. Pero en cierto momento, que es más o menos a mediados de los 90, o sea, ya tiene cierto tiempo, surgió una nueva metodología que es el BIM. Podríamos decir que es la evolución del CAD, ¿sí? El CAD está como quedando cada vez más atrás y se está adoptando la metodología BIM. BIM significa Building Information Modeling o modelado de edificios con información o modelado de... Sí, modelado de edificios con información sería por ahí la mejor traducción. Pero decir que es solamente como el CAD es, como digo, reduccionista, es mucho más que eso, ¿sí? Pero podríamos decir que la idea es ir abandonando lo que es el CAD, el 2D, y empezar a directamente desarrollar, hacer el desarrollo en 3D. Pero no es solamente un modelo 3D, porque podemos decir, ok, pero con el AutoCAD 3D también se pueden hacer modelos, podemos usar 3D Studio, eso es de hace mucho tiempo está, ¿no? Bueno, la idea con BIM es justamente hacer una especie de construcción previa del edificio completamente en 3D y con la información correcta, completa, absolutamente completa del edificio en todos sus aspectos, tanto lo que son materiales, tanto como lo que son lo que es la ubicación, la geolocalización en el mundo,
todo lo que tiene que ver incluso con la parte de instalaciones, estructuras, ¿sí? Y todos los aspectos de lo que es una especie de modelo vivo, ¿sí? Es un clon digital de lo que sería el edificio completamente terminado. Básicamente eso sería el BIM. Básicamente, el BIM es una metodología que participa en todos los pasos del proceso del proyecto arquitectónico, ¿sí? Arranca desde la programación, podemos desarrollar el diseño conceptual, podemos hacer análisis, porque otra de las cosas muy interesantes que tiene el BIM y las herramientas BIM, como Revit, como ArchiCAD, son las capacidades de análisis de asoleamiento, de otros tipos de análisis que se pueden hacer, ¿no? Después, el diseño detallado, en base al diseño conceptual y análisis, se puede hacer la documentación, o sea, los planos, ¿sí? Todos los procesos de fabricación, la parte de construcción, lo que llamamos 4D y 5D, que es la parte del tiempo, ¿no es cierto? Que se va tomando para ir haciendo el desarrollo arquitectónico, la construcción, la logística, ¿sí? Después, los medios de uso y mantenimiento, o sea, el BIM no termina cuando el edificio está construido, sino que continúa en todo el proceso de vida del edificio, ¿no es cierto? Y después todo el proceso de rehabilitación y mantenimiento, ¿sí? O incluso en el caso de demolición, cómo se va a llevar adelante ese proceso, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho una definición del BIM que lo hace Fabián Calcaño de Miller & Co, que dice que BIM es como un río, ¿no? BIM es como un río y todo el proceso arquitectónico va fluyendo por ese río. Porque hay mucha gente que dice, BIM se puede usar para esta parte y después el resto no lo hacemos con BIM. O para esta otra parte y el resto lo hacemos por fuera de BIM. Es como que vamos entrando y saliendo de BIM, ¿no? Y lo que dice Fabián Calcaño es que es como un río. Si nosotros empezamos a salir de BIM en el proceso arquitectónico, es como que empezamos se empieza a como el agua tiene que estar limpia y pura, ¿no es cierto? Y se empieza como a turbiar con otras cosas, ¿no? Se empiezan a meter, digamos, otras cosas que empiezan a hacer que no fluyan las cosas de la mejor forma. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el proceso dentro de lo que es BIM, ¿sí? Todo fluye de la mejor forma. Está diseñado específicamente para eso, ¿sí? Entonces, si cuando hacemos todo el proceso productivo dentro de lo que es BIM, funciona todo perfectamente, está todo interconectado, la gente se puede comunicar de la mejor forma, ¿sí? Así que el BIM se traslada a todo el proceso constructivo. ¿Mm? Así que muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que llaman los levels of development, porque si nosotros hablamos de un modelo BIM, vamos a ver hasta qué nivel tenemos que llegar de este detalle, ¿no es cierto?, de esta información. Bueno, esto se llama LOD. El LOD 100, 200, 300, 400, 500 es la cantidad de desarrollo, level of development, nivel de desarrollo que tienen estos modelos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del LOD 100, es, digamos, más bien volumétrico, ¿sí? Solamente se determina existencia de la envolvente, del elemento, o sea, es una especie de anteproyecto, podríamos decir, ¿no? En donde solamente se empieza a experimentar con la volumetría general del edificio, sin ponerle por ahí datos específicos, los datos gráficos, por ejemplo, existencia del muro, ubicación aproximada. Luego 100 sería el nivel inicial. A veces dentro de un desarrollo BIM se puede llegar solamente a un nivel 100. Después, en los 200 se empiezan a poner espesores y otras dimensiones en centímetros, de forma aproximada. Se ponen unidades, espesor, dimensiones en centímetros, ¿sí? Ya se empiezan a poner unidades reales. Y en cuanto a datos no gráficos, se distinguen entre tipologías informativamente sin otros datos, se incluyen conocidos, los conocidos pero no son determinantes, ¿no? Seguimos dentro de la bajo nivel de desarrollo, ¿no? Bastante general.
En el LOT 300 ahí ya se empiezan a poner detalles más profundos, ¿no? Dimensiones, unidades, espesor y dimensiones, materiales, capas y espesores, porque también otra cosa que permite el BIM es poner capas de los muros y este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Incluso armaduras de las estructuras, todo tipo de cosas. Bueno, el LOT 400 ya se empiezan a poner comportamiento en encuentros, ¿no? Que ya son detalles, no detalles, sino cuestiones constructivas mucho más importantes, ¿sí? Marcas y modelos de capas y materiales, datos físicos, químicos y mecánicos. También otra cosa que se pueden definir dentro de lo que es BIM son las cualidades físicas y mecánicas de los elementos, ¿no es cierto? Replanteos de ladrillo, planos de montaje, prefabricados, todo tipo de información mucho más profunda, ¿no? El LOG 500 es el más avanzado. Toda información gráfica es fiel a lo ejecutado en la realidad, dimensiones, materiales, espesor, comportamiento de encuentros, marcas, modelos de capas y materiales, datos físicos, químicos, todos los datos necesarios para el mantenimiento, instrucciones de mantenimiento, fichas técnicas, o sea, absolutamente todo está en el LOD 500. Como digo, dependiendo de el nivel al que se quiera llegar de desarrollo que sea necesario, se puede llegar al nivel que nosotros queramos, ¿cierto? Pero tiene esa posibilidad de ir ajustándonos, ¿sí? Podemos empezar por un LOD 100 e ir agregándole detalle hasta llegar al LOD 500. Después, por otro lado, están las dimensiones, que no es lo mismo. O sea, por un lado tenemos los niveles de desarrollo y por otro lado las dimensiones. Y las dimensiones son, digamos, los diferentes temas que podemos resolver por medio de BIM, ¿sí? O sea, son diferentes cuestiones o diferentes ámbitos dentro de lo que es el desarrollo BIM. Normalmente las dimensiones son el 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y 6D. El 1D sería el punto de partida. Ustedes piensen que es como si estamos hablando de vectores en un espacio tridimensional, ¿no? Una dimensión sería el punto de partida que tiene que ver con todo lo previo, ¿sí? Todo el proceso previo que se hace antes de digamos, de la materialización en 2D o en 3D del proyecto, ¿no es cierto? Condiciones de partida, normativas, simulaciones meteorológicas, ¿sí? El programa funcional se va armando, el BIM Execution Plan, que este es un documento que normalmente se hace antes de arrancar el modelado BIM, para definir de qué forma se van a armar las cosas, ¿no es cierto?, dentro de el proceso, porque es mucho mejor tener definidas un montón de cuestiones antes de arrancar, para que después no haya que definir cosas sobre la marcha, ¿no es cierto? Diseño conceptual, estrategias, estimación de superficies, bueno, ¿no? Toda la parte del punto de partida. Después lo que tiene que ver con lo vectorial, dibujos 2D, documentación, vistas y planos, implementación, todo lo que viene dentro de lo que se puede armar dentro de las dos dimensiones, ¿cierto? Sostenibilidad, estudios ciclos de vida, base de datos, espacios, lista de entregables, todas las cuestiones que ya son un poquito más avanzadas, ¿sí? Y ya empezamos a poder plantarnos en un espacio 2D. En la 3D, de la forma, ya empezamos a trabajar las tres dimensiones, ¿no es cierto? En cuanto a todo lo que tiene que ver con renders, recorridos virtuales. Acá es donde nosotros principalmente vamos a estar trabajando. Esto es lo que más está conectado con lo que vamos a hablar acá en estos trayectos, ¿sí? Que vamos a estar hablando en esta presentación. Después, bueno, lo que tiene que ver con el 4D es el tiempo, o sea, básicamente todo lo que tiene que ver con la gestión de la construcción, ¿sí? En el progreso temporal del proceso de construcción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la programación de obra, ¿m? Todo eso es la parte que le llamamos el 4D del tiempo, y eso se puede representar tridimensionalmente dentro de Revit, ¿sí? Ahí se puede como ver todas las etapas de construcción del edificio e ir pasando por cada una de las etapas, y por eso yo digo que no es solamente un modelo 3D, como si fuese un modelo 3D de 3D Studio, ¿no? Que está ahí, es como fijo, sino que existen diferentes modelos 3D en cada una de las partes, en cada una de las etapas de la construcción del edificio, ¿sí? Bueno, por otro lado, el 5D le llamamos al coste, todo lo que tiene que ver con presupuestos. También otra cosa que Revit tiene, por ejemplo, es la automatización de todo lo que tiene que ver
con los presupuestos y el manejo de planillas y demás, es todo automatizado, es muchísimo más fácil manejarse dentro de lo que es BIM, con todas estas cuestiones, ¿sí? Y después, lo que tiene que ver con 6D, la performance, una vez que el edificio ya está construido, ¿sí? Tiene que ver con mejoras energéticas, mejoras de sistemas, de la arquitectura, de la construcción, comparativo de costos, ¿sí? Digamos, cuestiones que hay que mejorar o cómo se pueden mantener o que se deben mantener dentro de lo que es la construcción. Y eso es lo que llamamos la dimensión 6, el 6D. Así que bueno, la idea es esa, un poco entender que existen niveles de detalle o niveles de desarrollo y dimensiones distintas que van como a estar apareciendo a la vez, ¿sí? Y se van a ir manejando. Así que bueno, eso básicamente es la idea de lo que es BIM, a grandes rasgos. Entonces, bueno, BIM es un software, en realidad no. BIM es una metodología y hay software que son los que se usan para manejarse dentro de lo que es la metodología BIM. Las herramientas más famosas son, por ejemplo, Revit, que es el estándar dentro de lo que es BIM. También está ArchiCAD, que seguramente lo conocen o lo he escuchado nombrar, que también es, la verdad, es muy usado también. Aunque en realidad Revit es el software que es más conocido, es el que se estableció como estándar, ¿no? No es un software nuevo, en realidad surgió en 1999 por otra empresa que se llama Charles River Soft, ¿sí? Que hicieron la primera versión de lo que era Revit. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, Revit era algo que era muy desconocido. En realidad yo me recibí hace 10 años, y Revit era como si fuese una cosa muy extraña y muy poco conocida, que no, casi nadie la conocía, ninguno de mis compañeros. Eh, y al día de hoy, ¿no? Se convirtió en algo súper popular y directamente es la principal forma en donde se está manejando esta forma de arquitectura, ¿no? En el tiempo actual. Entonces, bueno, en el año 2000 se cambió a Revit Technology Corp y después en el 2002 lo compró Autodesk. Y después a partir de ahí, bueno, empezó a ir avanzando hasta el desarrollo actual de Revit, que es un software muy completo. Las características principales, ustedes piensen que Revit originalmente tenía varias versiones. Estaba Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure, ¿sí? Que era de arquitectura, de MEP y de estructuras, ¿sí? ¿Qué significa MEP? MEP significa Mechanical, Electrical and Plumbing, o sea, mecánico, eléctrico y, digamos, instalaciones, ¿no? Cañerías. Entonces, todo lo que es MEP es el manejo de instalaciones, tanto cloacales, pluviales, de aire acondicionado, sanitarias, eléctricas, todo tipo de instalaciones se pueden manejar dentro de lo que es Revit, ¿sí? Es una cosa impresionante desde ese punto de vista. ¿Sí? Una cosa muy interesante que tiene Revit y una de las principales atractivos que tienen a nivel comercial es el hecho de que tiene algo que se llama detección de interferencias. O sea, tiene sistemas automáticos en donde una vez que diseña las instalaciones, las estructuras, todo está dentro del modelo federado, le llamamos modelo federado al modelo que tiene todo, todas las partes en un solo modelo, está todo unido. Tiene la detección de interferencias en donde el software automáticamente dice, acá, por ejemplo, no sé, una cañería de cloacal atraviesa una viga, ¿no? Entonces eso normalmente es algo que suele pasar en cualquier tipo de construcción, ¿no? En cualquier tipo de obra, y básicamente es carísimo después de arreglar porque ya está construido. Y a la hora de poner ciertas instalaciones, bueno, hay una viga ahí y no puede pasar por otro lado, entonces hay que romper la estructura, volver a construirlo. Bueno, es un desastre, es una catástrofe muchas veces, cuesta, no sé, a veces millones de dólares solucionar una cuestión así. Y lo que tiene BIM es que permite prever esas cosas. Entonces hay un ahorro impresionante de recursos, por esa posibilidad que tiene de detectar
todas estas interferencias antes de tiempo, ¿no? Es un avance espectacular en ese sentido. Por otro lado, tiene un módulo que se llama Dynamo, que es el módulo de Revit de la geometría paramétrica. O sea, es básicamente lo que sería Grasshopper, o lo que normalmente se usa Grasshopper con rinoceros. Bueno, Revit tiene su propio lenguaje de diseño de geometría paramétrica, que bueno, la verdad que es tan bueno como Grasshopper. Ustedes piensen que la geometría paramétrica tiene que ver con la programación de determinados algoritmos que sirven para generar automáticamente la geometría, ¿no es cierto? En base a determinados datos que nosotros le demos. Por ejemplo, no que nos ubiquen las ventanas de un edificio en el lugar en donde hay un mayor aprovechamiento del sol en todo el año, por ejemplo. Entonces, digitalmente se puede calcular eso y Revit va a poner las ventanas automáticamente en los lugares por ahí que aprovechen mejor el tema del sol, ¿no es cierto? Por ejemplo, para poner un ejemplo simple, ¿no? Eso es lo que le llamamos geometría paramétrica. Y mucho más, pero eso es solamente un ejemplo de lo que puede hacer. Es algo muy, muy, muy libre y muy poderoso, digamos, para los que lo saben usar, ¿no es cierto? Bien. Vamos entonces al tema de la visualización arquitectónica. Las diferentes técnicas que existen, las características que tenemos y de qué forma se conectaría, ¿no?, con el tema de BIM. Para los que conozcan o se manejen con visualización arquitectónica de hace mucho tiempo, seguramente conocen, ¿no?, lo que es V-Ray, 3 Studio Max o Maya también pueden llegar a usar. Hay otros como por ejemplo Blender, ¿no? Pero la gran mayoría creo que se usa 3 Studio Max y Maya y V-Ray, son los estándares. Eso es lo que nosotros llamaríamos el render, que ahora le llamamos offline, ¿no? Ese es el nombre que le estamos dando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque antes era solamente esa la forma de hacer renders. Porque ahora hay otra forma, que es lo que le llamamos la visualización arquitectónica real time, o el rendering real time, ¿sí?, en tiempo real, ¿sí? Así que podemos hacer esa diferenciación entre todo lo que es el V-Ray o la forma más tradicional de hacer visualización arquitectónica y la más nueva, que es la visualización a tiempo real, ¿no? Que es algo súper nuevo. Digamos que si Revit es, para mucha gente es súper nuevo, hay gente que sigue manejándose, muchísima gente dentro de lo que es la rama de arquitectura sigue manejándose dentro de lo que es AutoCAD, digamos, casi podríamos decir que es el estándar. Sigue siendo algo nuevo para mucha gente Revit. Bueno, el rendering real time es ultra nuevo, ¿no? Todavía es algo que está un poco adelantado dentro de lo que es la tecnología para la visualización arquitectónica, todavía no terminó de explotar. Acá estamos viendo un poco los dos métodos de rendering enfrentados, ¿no? Piensen que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con offline sería el V-Ray, Maxwell, Corona, Arnold, Redshift, todos estos, digamos, motores de render, le llamamos offline, que son básicamente los motores en donde uno tiene un modelo tridimensional, uno lo pone para renderizar, aprieta un botón y bueno, se toma un café, ¿no?, y puede tardar, no sé, entre 15 minutos y 3 días, 4 días, y queda renderizando, ¿sí? Y por otro lado tenemos Enscape, Twinmotion, Unreal Engine, Lumion, D5 Render, ¿sí? Todas estas herramientas muy nuevas que surgieron en estos últimos años, que se están usando cada vez más para hacer visualización arquitectónica, hacer renders, hacer videos, y también, digamos, aplicaciones de recorridos virtuales, digamos, ¿no? Recorridos interactivos, que es lo más jugoso, lo más interesante, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Es lo que, ahí es donde realmente se va un paso a otro nivel, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué es lo que tiene de bueno y malo cada uno, ¿no? ¿O por qué elegir un método u otro? Vamos a hablar un poco sobre la visualización arquitectónica offline, la tradicional. Es el poder del hiperrealismo, vamos a poner, ¿no? En principio, se considera que la visualización arquitectónica offline, por ejemplo, con V-Ray y esas cuestiones, se generan los resultados más finos, ¿sí? Y es verdad. En este momento se generan los resultados más hiperrealistas, más detallados que existen. Digamos que es donde se puede explotar al máximo los resultados finales. Especialmente, una de las cosas muy positivas que tienen en estos últimos años es que los motores de render offline mejoraron mucho en la facilidad de uso, porque antes eran demasiado técnicos por ahí, se necesitaba conocer mucho para poder manejarlos. En estos últimos años realmente la interfaz se hizo mucho más sencilla, por ejemplo con Corona y estos tipos de render, en donde realmente es mucho más fácil, ¿no? Para una persona que por ahí no conoce, no es un experto en lo que son los gráficos 3D, ¿no es cierto? Que es una rama bastante aparte, digamos, de lo que es la arquitectura, ¿no? Lo que tiene de malo es el hecho de que tienen estos tiempos de render que son larguísimos, ¿sí? Y el problema muchas veces en lo que es la industria arquitectónica es que necesitamos dinamismo, necesitamos poder producir algo muy rápido. Entonces, muchas veces tenemos esa traba, ¿no es cierto?, a la hora de poder visualizar lo que nosotros construimos. ¿Y qué tiene de interesante la visualización arquitectónica real time entonces? Bueno, el poder de lo dinámico, ¿sí? La visualización arquitectónica real time lo que tiene es que vamos construyéndola sobre la marcha. Estamos viendo ya directamente el render, recorremos y vamos agregándole texturas sobre la marcha, ¿no? Algunos de ustedes por ahí conocen la herramienta más conocida que tiene que ver con la visualización arquitectónica real time, que es Lumion. Lumion es la herramienta más conocida, casi es un estándar en muchos lugares. No es la mejor, realmente hay mejores, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito, pero lo que tiene es eso, ¿sí? Por un lado. Por otro, es el hecho de que eh, es mucho más fácil de entender y de aprender eh, estas herramientas que las de las offline, ¿sí? Casi cualquier persona en poco tiempo puede llegar a aprender, por ejemplo, algo como Twinmotion, ¿sí? O Lumion. Twinmotion es muy similar no es similar en cuanto a funcionamiento, pero es tan sencillo como Lumion. Lumion es un software que cualquier persona puede llegar a aprenderlo en algunas horas. Probablemente en 3, 4 horas ya pueden aprender Lumion, ¿no? Si alguno le tiene miedo a Lumion, le puedo decir, no le tengan miedo, o a Twinmotion, porque no pueden haber software más sencillos, realmente son muy fáciles de usar. Entonces eso es lo que tiene de bueno estas herramientas real time, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a los beneficios y los puntos negativos del real time. La agilidad en el proceso de creación y visualización, no más prueba y error, que es lo que tiene, ¿no? El offline, que es el hecho de tener que poner render y bueno, tarda, no sé, 10 horas y uno dice, no, quedó mal porque esto me quedó medio, la textura no salió bien, bueno, vamos a empezar el proceso de nuevo, ¿sí? Lo estamos viendo sobre la marcha, así que lo podemos ver perfectamente, cualquier error que pueda llegar a ver. El proceso de creación de la visualización más ameno, más visual, es más divertido realmente. O sea, es mucho más divertido. Lo que es el offline es bastante técnico y uno lo único que ve son, ¿no?, las mallas de alambre, más que nada, casi todo el tiempo. Menor curva de aprendizaje. Mayor facilidad en la integración de assets externos, o sea, se pueden integrar assets o modelos hechos por otras personas. Mayor facilidad en la creación de landscape, de lo que son los entornos, ¿sí? Se pueden crear entornos súper realistas de tamaños impresionantes, ¿no? Y es mucho más fácil. Posibilidad de integración de la interactividad, que obviamente el offline no tiene, son videos que no son interactivos o imágenes estáticas, ¿no?
Y después infinitas posibilidades de expansión y desarrollos propios. Unreal Engine no tiene techo. Si ustedes pueden inventar cosas que no existen. En este momento, en todo lo que tiene que ver con el uso de Unreal Engine en arquitectura, hay un campo, ¿no?, fértil para que ustedes puedan crear cosas nuevas. Eso es algo fantástico en ese sentido. Los puntos negativos es el tema de los requerimientos técnicos, por ahí para que los sistemas funcionen con fluidez, para poder manejarlo de manera cómoda, a diferencia de los sistemas de render offline, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bitrate, con Maya, por ahí no necesita tanta computadora. Ahora, el hecho de cuánto tarda en renderizar es otra cuestión, pero digamos, en una computadora que no tiene tanta potencia, incluso no tiene una GPU, ¿no? Una placa gráfica de las más nuevas, digamos, también lo pueden hacer, ¿cierto? Los requerimientos mínimos, más o menos, puede ser un poquito menos, pero de todas formas, más o menos es esto. Procesador Intel i7, ¿no? Y después 32 GB de RAM, recomendado 64, y acá viene la parte más importante que tiene que ver con la GPU, ¿no? De la línea GeForce, RTX 2070, pueden ser las 2060, por ejemplo, también, las de las Quadro, las RTX 6000. Sí, bueno, digamos, principalmente se tiene que tener una GPU que son de las de mediana gama para arriba, podríamos decir, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre Twinmotion. Twinmotion es una herramienta, para los que conozcan Lumion, bueno, es lo más parecido a Lumion. Algunas personas se confunden en cuanto a, dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre Twinmotion y Unreal Engine? ¿O cuál es la relación entre ambos? Bueno, básicamente Twinmotion fue creado con Unreal Engine. O sea, es como, Unreal Engine es el padre y Twinmotion es el hijo, ¿sí? Básicamente sería así. Twinmotion es una herramienta muy sencilla de usar para arquitectos, creado con el motor Unreal Engine. Y es como un Lumion, es una cosa muy similar a Lumion. A este punto es tan poderoso como Lumion y tiene algunas cosas que son bastante positivas por encima de Lumion. Pero lo que tiene de bueno es eso, tiene una interfaz súper sencilla, ¿sí?, en donde ustedes pueden meter, por ejemplo, un modelo tridimensional hecho en Revit, por ejemplo, en ArchiCAD, o alguna otra herramienta, por ejemplo, Studio Max, Maya o cualquier otra, Blender, lo que sea, o de rinoceros, lo que sea. Lo pueden meter dentro de Twinmotion y después ahí generar todo lo que es el entorno alrededor, ¿sí?, la naturaleza, poner cuestiones como árboles, ¿sí?, piedras, agua, texturas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pueden ponerle lluvia, pueden ponerle sol, ¿no?, un campo alrededor, lo que quieran ustedes. Lo transforman en un espacio real, ¿no es cierto? Tiene mucho realismo. Y cuando ustedes tienen una GPU funciona bastante rápido y pueden recorrer el espacio mientras ustedes van creando todo eso, ¿no? También hacer simulaciones de el asoleamiento en determinados momentos del año, ¿sí?, o en determinados lugares del mundo, por ejemplo, ¿sí? Y muchas cosas más. Pero es muy fácil de usar, eso es lo que tienen que pensar. Y llega hasta ese punto. No tiene el beneficio que tiene Unreal Engine de poder ya programar cuestiones que puedan tener que ver con la interactividad, ¿no? Twinmotion es solamente para hacer lo que son videos, renders, ¿sí?, imágenes panorámicas, incluso un tipo de recorridos en donde hay varias imágenes panorámicas y se va recorriendo todo, por ejemplo, un espacio, una casa, por ejemplo, ¿no? Eso también es otra forma. Y también se pueden hacer recorridos interactivos. Y una cosa que tiene interesante Twinmotion es lo que se llama el cloud, Twinmotion Cloud, que es una nube en donde ustedes pueden agarrar, hacer un proyecto y después subirlo al cloud. Y después cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede entrar a su proyecto y recorrerlo como si fuese un videojuego o como si fuese una experiencia virtual, ¿no?, desde adentro. Eso es algo muy bueno también. Y después le voy a hablar un poquito más sobre lo que es el cloud y cómo funciona, porque eso es un poquito más complejo de entender. Pero lo que tiene de bueno el cloud es que no necesitan tener una GPU. Cualquier persona con cualquier computadora normal, digamos, puede entrar y verlo con este nivel de realismo. Después le voy a explicar cómo funciona. Y acá entramos dentro de lo que es Unreal Engine, ¿sí?
Unreal Engine, les voy a explicar para los que no conozcan nada de lo que es Unreal Engine, digamos que sería una especie de lenguaje de programación, un sistema de desarrollo, un motor, le llamamos normalmente, que originalmente fue creado para videojuegos, ¿sí? Hace muchos años, digamos, esta empresa Epic, que antes se llamaba Epic Games, eh, digamos, desarrolló este software para hacer videojuegos. Y es uno de los motores más conocidos que existen. Con el tiempo se fue convirtiendo en un estándar y el más poderoso de todos los motores. Al día de hoy, todos los videojuegos, digamos, que tienen más desarrollo gráfico, están todos hechos con Unreal Engine. Todos los que tienen que ver con PlayStation, ¿no? Los más impresionantes y los más locos de todos de los videojuegos AAA están todos desarrollados con Unreal Engine. En estos últimos años, ese nivel de desarrollo, ese nivel de hiperrealismo que se llegaba a lograr, hizo que se empiece a usar en otros ámbitos, por ejemplo, lo que llamamos AEC, ¿no? Lo que es arquitectura, ingeniería en construcción, u otros ámbitos, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el diseño industrial, por ejemplo, ¿sí? Por esta capacidad que tiene de, en tiempo real, mostrar este nivel de gráficos, ¿sí? Acá les voy a mostrar un pequeño video de arquitectura. Bueno, esto, a ver, aguante un segundito que lo vuelvo a poner. Ahí está. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Pero la cosa es que con el motor de Unreal Engine se pueden hacer ya directamente cuestiones que no llegan al nivel por ahí de un V-Ray, pero cada vez se acerca más a ese nivel, ¿sí? Y para lo que es la gran mayoría de las necesidades que se tienen en visualización arquitectónica, Unreal Engine es más que suficiente. Eh, bueno, las características principales que tienen, por ejemplo, y casi acá está la característica principal que hace que se pueda llegar a usar para lo que es render arquitectónico, que es el sistema que le llaman Lumen. Hasta hace unos años, Unreal Engine no usaba Lumen, sino que usaba un tipo de iluminación de baking, que se usaba en arquitectura también, en donde la iluminación ya estaba como pre-renderizada. Ustedes imagínense que un render, ¿no? Un render hecho con V-Ray, bueno, uno renderiza la iluminación en cada muro, en los muros, en los pisos. Entonces hace todo ese proceso de renderizado y lo usa como una textura. Entonces, claro, genera un resultado hiperrealista, pero tiene que renderizarse. Uno si no puede, por ejemplo, mover la posición del sol, por ejemplo, o no puedo cerrar una ventana porque la iluminación va a cambiar, está pre-renderizada, ¿sí? Uno puede recorrer el espacio, pero, digamos, la luz ya está, es como si estuviese pintada en muros y pisos, una iluminación espectacular. Cuando incorporaron Lumen, es un tipo de iluminación global completamente dinámica, es decir, que no se tiene que pre-renderizar, sino que es calculada sobre la marcha, ¿sí? Entonces todos estos fotones, estos rayos de luz que vienen, incluso rebotan, ¿no? A las paredes, a todos los alrededores, es todo calculado sobre la marcha, que es una cosa increíble. Y realmente tiene un resultado súper, súper realista. ¿Ven todo esto que estamos viendo acá? Esto está todo hecho real time, ¿sí? No es un render, ¿sí? Acá tenemos un videito de las posibilidades que tiene Lumen, ¿no? Esta es la versión 5.2 de Unreal.
Bueno, lo que más se aprovecha Lumen es en lo que tiene que ver con la iluminación natural, ¿sí? La iluminación del sol. Porque normalmente la iluminación por ahí, eh, la iluminación interior, ¿sí? Artificial, no necesita ese tipo de procesado. Pero realmente, bueno, en realidad el Lumen, digamos, mejora todo lo que es el realismo, digamos, de todo tipo de iluminación de los espacios, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es realmente algo revolucionario que tiene Unreal Engine, que, bueno, sobrepasó todos los demás motores en ese sentido. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la tecnología Nanite, que es todavía más nueva. ¿Sí? El Lumen salió hace algunos años y Nanite creo que salió, si no me equivoco, el año pasado. Que es, básicamente siempre hubo esta limitación en cuanto a la cantidad de polígonos que se pueden llegar a mostrar en pantalla, en cuanto a la capacidad de procesamiento que tienen ustedes en su computadora. Nanite es una tecnología que permite regular en tiempo real la cantidad de polígonos que se van mostrando. Entonces se va bajando y subiendo la cantidad de detalle que tiene el modelo para poder mostrar con digamos, un frame rate, una cantidad de cuadros por segundo alta. ¿Sí? Entonces ustedes le pueden meter un modelo ultra detallado con una cantidad espectacular de polígonos y Nanite va a ir gestionándolo en tiempo real para mostrarlo con la mayor cantidad de detalle posible todo el tiempo, ¿no? En tiempo real. Entonces es una cosa que realmente no tiene límite en cuanto a la capacidad de mostrar geometría. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo esto sería un bosque que está hecho con Nanite. A ver si puedo subirle la calidad. 1080. Sí, este bosque, como pueden ver, todas las ramas, todas las hojas no están hechas con Ahí, trucos. perdón, Chris, Sí. como le subiste la calidad y no está optimizado para video, lo vemos como con frames, ¿viste? Hay un drop Un frame poquito más importante. bajo. Pero si lo optimizas para videos, igualmente va a bajar la calidad de imagen, así que estamos como ahí A ver si le bajamos un poquito. Por ahí en anda un poquito más la suave. famosa camisa de 11 varas. Claro. Bueno, si quieren después les paso el link de YouTube para que lo puedan llegar a ver, pero tiene un nivel de detalle que no se puede llegar a mostrar en el video, realmente es muy alto, eh, pero como para que puedan ver las posibilidades que tienen de mostrar una cantidad de geometría ilimitada. Si estos árboles, todo lo que son las cortezas, todo eso está modelado, muchas veces hechos con sistemas de fotogrametría que escanean todo lo que son los modelos en tiempo real, ¿sí? Entonces, bueno, así como esto, pueden ponerle un edificio, una escultura, una ciudad entera, toda hecha, capturada con sistemas por láser o estas cuestiones, ¿no? De topografía, por ejemplo. Y Nanite lo va a ir, digamos, gestionando la cantidad de polígonos que se muestran en pantalla en tiempo real, lo cual es increíble. Realmente yo, cuando vi esto por primera vez, me quedé boquiabierto, porque la verdad que es algo muy, muy, muy nuevo y eh, muy poderoso, podemos decir, ¿no? Bueno, vamos ahora a lo que es la arquitectura interactiva o visualización arquitectónica interactiva. ¿Qué es y cómo funciona? ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, Unreal Engine, ustedes piensen que puede hacer casi cualquier cosa, ¿sí? Es un software eh, prácticamente ilimitado en cuanto a las cosas que podemos hacer con él. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene es la posibilidad que nos da de poder hacer experiencias interactivas en donde nosotros no nos limitamos a ver un render o ver un video o quedarnos quietos en una panorámica, sino que podemos recorrerlo, caminarlo, así como estábamos viendo recién, ¿no es cierto? Caminarlo como si nosotros estuviésemos ahí. Nos da esa capacidad que, digamos, los arquitectos necesitamos, que es el hecho de poder experimentar la arquitectura, ¿no? Esa parte de experimentación, de sentir los sonidos,
de ver qué pasa si yo abro la puerta, qué me aparece, ¿no? Si yo subo, primero veo una cosa, después veo otra cosa. Con los renders se intenta llegar a eso, pero no se llega completamente, sino que se necesita esa parte experiencial, podríamos decir, ¿sí? Entonces, bueno, acá es donde Unreal Engine nos da esa posibilidad que no nos puede dar ninguna otra cosa. ¿Cómo funciona? Bueno, acá entramos en lo que es la programación con Blueprint. Hay Unreal Engine tiene un lenguaje de programación propio, sí, que es Blueprint, que es un lenguaje de programación por nodos, un lenguaje de programación visual, que para aquellos de ustedes que no quieren saber nada con la programación o se asustan cada vez que ven este tipo de cosas, no se preocupen porque es un lenguaje de programación que es bastante sencillo de entender para una persona por ahí que no programa, ¿sí? Es mucho más ameno, mucho más interesante. A mí, por ejemplo, no soy un experto en lo que es programación, pero realmente Blueprint me parece que es muy ameno de manejar, ¿sí? Y se van armando, para los de ustedes que usen Grasshopper, por ejemplo, más o menos esto lo van a saber qué es, o bueno, si usan sistemas de nodos de 3Studio Max, otras cosas, bueno, ya lo conocen, ¿sí? Pero bueno, este es el tipo de programación por medio de nodos, ¿sí? Y con esto vamos programando cuestiones como, por ejemplo, apretamos un botón y se abre una puerta, o se abre una ventana, o se cierra. Eh, Podemos, no sé, cambiar el color de algún elemento, por ejemplo, la textura, o que aparezca o desaparezca un objeto, ¿sí? O poder movernos dentro del espacio, o muchas otras cosas más. Presionamos un botón y nos empieza a llover, por ejemplo, o cuestiones como esa, ¿no? Eso está todo en su imaginación. Pueden hacer casi absolutamente cualquier cosa. Diferentes tipos de diseños de UI, de interfaz de usuario y usos. Libertad de recorrido en tiempo real, como si estuviésemos recorriendo la obra real, percibiendo los sonidos naturales del ambiente. Interacción con elementos y objetos, abrir y cerrar puertas, ventanas, encender y apagar luces, encender y apagar artefactos, incluyendo luz, sonidos. Por medio de interfaces podemos elegir entre diferentes variantes de materiales y diseños arquitectónicos sobre la marcha. Por ejemplo, ustedes quieren presentarle la obra al cliente, ¿no? El cliente no sabe si poner un piso de parquet o un porcelanato. Listo, un porcelanato blanco o un porcelanato negro. Bueno, ustedes dentro del recorrido virtual pueden poner un menú en donde pueden ir cambiando el piso, ¿no? En una milésima de segundo, recorrer la casa y ver cómo va a quedar con una cosa u otra, por ejemplo, ¿no? Movernos de manera interactiva por el edificio por medio de planos, en una interfase con transiciones. Las posibilidades son infinitas. Acá les muestro, por ejemplo, esto sería un manager de variantes. Fíjense un ejemplo de cómo se puede llegar a hacer. Fíjense, acá tenemos un menú en donde vamos haciendo clic y vamos cambiando lo que serían, ¿no? Los azulejos, los tipos de azulejos, las cámaras. Acá podemos ajustar la cámara a un artefacto puntual y podemos verlo de diferentes ángulos. O sea, ya en este caso sería como, no tanto recorrido, sino, ¿no? Poder ver el elemento en detalle, ¿cierto? Por los diferentes modelos también, de las griferías. O sea, el nivel de detalle que se puede conseguir no tiene límites. Como ver, por ejemplo, la cocina. Incluso, por ejemplo, acá los que son las luminarias, diferentes modelos. Las diferentes tipos de la iluminación y cómo afecta las texturas. Las texturas pueden hacer texturas de muy, muy, muy alta calidad, directamente materiales. Cómo se ve de día, de noche. También pueden cambiar lo que sería la hora de representación, la iluminación. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente eso, acá hay otro, por ejemplo, que es más una especie de proyecto inmobiliario
Fíjense cómo funciona en donde se pueden hacer transiciones e ir mostrando, por ejemplo, diferentes edificios dentro de un proyecto inmobiliario mucho más grande, ¿no? Ven, por ejemplo, ir viendo diferentes unidades y después haciendo zoom y mostrando por dentro cada una, ¿sí? O sea, no se limita únicamente a lo que es el recorrido de caminar, sino también se puede llegar a hacer menúes en donde van mostrando en tiempo real. Todas estas cuestiones se van calculando en el momento, ¿no? Si ustedes quieren, pueden agarrar y decir, bueno, quiero que me muestre todo esto, pero de noche, ¿no? Bueno, apretan un botón, tuc, lo ponen de noche. Es realmente increíble las cosas que se pueden llegar a hacer con la interacción. Bien. Esta, por ejemplo, es un recorrido interactivo. Esto es más específicamente de recorrerlo, caminar como si uno estuviese en el lugar. Esto está hecho por otra empresa, pero fíjense el tema de los sonidos, ¿ven? Sonidos de ambiente. Eso es lo que yo les estaba diciendo antes, de la importancia que tiene que ver con experimentar la arquitectura, y se pueden llegar a notar cosas que normalmente uno no se daría cuenta cuando está mirando un render, un plano, ¿no es cierto? Fíjense cómo cambiaron el material del piso sobre la marcha. Incluso este tipo de experiencias pueden servir en el proceso creativo, ¿no? En el momento en donde uno por ahí tiene esa idea, una idea puede llegar a funcionar dentro de la cabeza de uno, pero a la hora de verlo en una experiencia interactiva, uno puede llegar a darse cuenta que por ahí no está funcionando, ¿no? Y hacerlo de otra forma. Y fíjense también la suavidad con la que se muestran todas estas cosas, ¿no? Ven acá, hay variantes de los muebles, el mobiliario. ¿Ven? Cambiando el color de los muebles. O sea, tanto en lo que tiene que ver con a la hora de vender una obra, como a la hora de diseñar la obra, mejora muchísimo las posibilidades, ¿no? De previsualizar cómo se va a terminar viendo. Bueno, esta es otra, otro desarrollo. Este tiene la característica de arriba, ven que tiene les dice dónde están los puntos cardinales, lo cual puede llegar a ser muy útil. A ustedes se les puede ocurrir algo nuevo. Yo quiero agregar tal cosa porque me parece que va a ser útil. Bueno, por ahí no se le ocurrió a nadie, ustedes lo pueden desarrollar. No hay absolutamente nada que no se pueda hacer con Unreal Engine. También el tema de, por ejemplo, los sonidos, no sé, el parquet no suena igual que algún tipo de suelo, ¿no? De suelos de cerámicos, hace otro sonido. Bueno, uno puede experimentar ese tipo de cosas. Va a decir, ¿cómo cómo va a sonar el ruido de los pasos cuando uno va caminando? Por ahí puede decir, no, prefiero poner otra cosa que va a hacer menos ruido, para poner un ejemplo, ¿no? Acá tienes otro tipo de menú distinto para ir modificando el tema de materiales. Se pueden hacer desarrollos gigantescos o pueden ser cosas tan simples como una refacción, un departamento, una parte, una habitación de un departamento, ¿no? Un patio, por ejemplo.
Se pueden activar cualquier tipo de artefactos, lo pueden hacer también. O sea, la cantidad de detalle, ustedes lo pueden elegir ustedes respecto a la cantidad de tiempo, recursos que se tengan, ¿no? Porque obviamente todo esto también lleva un trabajo y de las necesidades que se tenga de detalle del proyecto específicamente, ¿no? El tipo de cliente y demás. El realismo de algunos detalles, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con la vegetación, cuestiones como el pasto, por ejemplo, diferentes tipos de pasto, es impresionante lo que se puede hacer realmente. Uno puede acercarse al pasto y uno puede ver las hojas de pasto específicas, ¿no? O de las lustrinas y demás. Así que bueno, este es un recorrido más de tipo de caminata, podemos decir. Así que bueno, vamos a hablar como antes de ir a lo que tiene que ver con lo que llamamos el cloud, o los sistemas de cloud, vamos a hablar lo que tiene de limitante, podríamos decir, que son las exigencias de hardware, ¿no? Como estábamos hablando, nosotros necesitamos de lo que llamamos un GPU. Que de hecho las placas de video, que le llamamos GPU, que son unidades gráficas de procesado gráfico, ¿no? La diferencia, para los que no sepan lo que es un GPU, antes, todo lo que eran los gráficos de las computadoras, digamos, eran procesadas por el microprocesador, ¿no es cierto? Las GPU son placas gráficas que directamente se encargan de procesar los gráficos, lo que permite muchísima más capacidad en cuanto a mostrar cantidades muy altas de polígonos, digamos, cálculos de luz y demás, ¿sí? Pero básicamente ustedes piensen que lo que ya llamábamos la placa de video antes, bueno, ahora es un microprocesador en sí mismo, ¿sí? Tienen procesadores dentro de la misma placa. A eso le llamamos un GPU. Por eso no se les dice ya placa de video, porque es un poco reductivo, es un GPU, una unidad de procesamiento de gráficos. Antes estaban muy caras, eran carísimas, ahora ya no, la verdad que bajó mucho el precio de las placas, pero necesitamos tener alguna de estas para poder manejar lo que es Unreal Engine, ¿sí? Twinmotion y todas estas tecnologías, ¿sí? Entonces, sucede tanto a la hora de crear estas experiencias interactivas como a la hora de correrlas o mostrarlas a un cliente, ¿sí? O sea, es decir, esto que estuvimos viendo recién, nosotros necesitamos la GPU para crearlo. Y si se lo pasamos a un cliente para que lo vea, también tiene que tener un GPU. Pero, acá está el pero, existe una tecnología nueva que son lo que le llamamos el pixel streaming, ¿sí? Que es algo muy nuevo, más nuevo todavía que todo esto que estábamos viendo antes, ¿sí? Que es lo siguiente, es una forma que tenemos para darle a un cliente, por ejemplo, que no tiene una GPU, tiene una computadora común, una notebook, ¿no? Cualquiera que usa para usar AutoCAD, porque por ahí no le corre no sé, otro software más potente, que sirve para manejar Revit, AutoCAD, cosas así, y puede correr con este nivel de detalle como el que estamos viendo recién. Sí, esto es posible eso. ¿Cómo funciona? Básicamente el pixel streaming es, ustedes suben su experiencia a una computadora remota que puede llegar a estar, por ejemplo, en Alemania, ¿no es cierto? Imagínense que en Alemania hay una computadora que va a hostear, a hacer un host de su experiencia arquitectónica, y esa computadora tiene toda la tecnología, tiene GPU, tiene un procesador súper alto, ¿sí? Entonces, la persona, el cliente que tiene una computadora normal, se conecta por medio de Internet, ¿sí? A la computadora que está en Alemania y la maneja a distancia.
Entonces va a mover con su teclado, el mouse y eventos de la interfaz, se va a procesar dentro de esa computadora y le va a mandar de vuelta frames pre-rendereados y audio sobre la marcha, ¿sí? Entonces ustedes lo que están haciendo es manejar una especie de, se le llama normalmente máquina virtual en otro lugar del mundo que tiene todo el procesador necesario para poder correr esa experiencia, ¿se entiende? Entonces, bueno, pasa algo fantástico, mágico, en donde ustedes pueden ver con una calidad espectacular sin necesidad de tener ese hardware, ¿sí? Entonces su cliente puede conectarse a una página en internet en donde puede ver esto, ¿sí? Sin tener el hardware. Entonces eso es algo fantástico porque digamos que lo democratiza, ¿no? Democratiza poder experimentar con estas tecnologías, ¿no? Para gente que por ahí no tiene el hardware necesario. Hay algunas empresas de Pix Streaming, no son muchas. La más conocida era Amazon Web Service hasta ahora, que era muy complicado de setear, pero ahora hay uno mucho mejor que se llama Arcane Mirage, que Image Campus tiene un convenio con Arcane Mirage, que básicamente es eso, es un sistema de pixel streaming en donde ustedes pueden subir sus experiencias a este servidor y después desde cualquier lugar del mundo pueden entrar online, ¿sí? Así que realmente es muy bueno, es muy fácil de usar. Esto, pues, yo lo estoy explicando porque algunos de ustedes pueden llegar a pensar que es algo muy complejo de manejar. Bueno, Arcane Mirage es súper fácil. Cualquiera lo entiende, es como usar Drive. ¿Vieron el Google Drive? Bueno, más o menos eso, ¿sí? Obviamente tiene ahora, después, cualquier cosa le preguntan a Lautaro porque él tiene por ahí más el detalle, pero el tema es que tiene un costo, ese tipo de sistemas, no, básicamente es como que se cobra por cantidad de tiempo conectado que tiene el cliente, pero es muy bajo, es muy, muy, muy barato de usar, creo que son centavos por minuto, una cosa así, ¿sí? De todas formas, tenemos un convenio con Image que les da ciertos beneficios a la hora de usar este sistema, así que no tiene ninguna excusa para no usarlo. Realmente es fantástico, es una oportunidad buenísima realmente usar Arcane Mirage. Si quieren, pueden visitar la página Arcane Mirage y vean y entren a las experiencias virtuales que tienen acá y traten de manejarlo con cualquier computadora, van a ver que lo van a poder hacer y se van a quedar boquiabiertos. Es una cosa increíble. Así que nada, si alguien tiene alguna duda respecto de si estas cosas son limitantes a la hora de mostrarlo para un cliente o algo que por ahí no tiene los recursos, bueno, acá la solución existe y está acá, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre una última cuestión que algunas personas también se preguntan respecto de todas cosas, que qué pasa con lo que es la realidad virtual, ¿sí? El VR, todo lo que son los headsets como Oculus, ¿sí? Oculus Rift o el HTC Vive y estas cuestiones. Básicamente el tema es que se tienen requerimientos técnicos altos, principalmente por el tema de lo que se llama el lag, ¿no? La capacidad de procesamiento de imágenes tiene que ser muy suave para que no genere ese efecto como ese efecto que puede llegar a generar problemas para algunas personas físicos por el hecho de una diferencia entre el movimiento de la cabeza y lo que está viendo, ¿sí? Entonces, hay una cuestión con usar, por ejemplo, sistemas como Arcane Mirage de Pixel Streaming que no llegan a tener esa velocidad de procesamiento. Pero bueno, la tecnología va avanzando y yo creo que en un par de años perfectamente se va a poder usar el Pixel Streaming más lo que son los headsets de realidad virtual y se va a ver perfecto. En este momento, la forma de usar VR es por medio más de usar Unreal Engine, pero no Pixel Streaming. Necesitamos esa capacidad de procesamiento, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea. Entonces, digamos, haciendo como un resumen de todo, la forma pero más perfecta para mí de combinar el real time
la visualización arquitectónica real-time con BIM, es por medio de usar el Revit, ¿sí? Pasarlo a Twinmotion y después de Twinmotion a Unreal Engine. ¿Por qué? Bueno, paso a explicar. Se puede hacer así o directamente se puede ir de Revit a Unreal Engine. De Twinmotion es que es como si fuese una puerta previa a Unreal Engine, ya que es tan fácil de manejar que en Twinmotion ustedes pueden preparar el modelo general, ¿sí? Incorporarle todo lo que son texturas, el ambiente, el terreno y demás, todas estas cuestiones en Twinmotion, para después pasarlo a Unreal Engine y en Unreal Engine mejorar el nivel de representación o el realismo o agregarle la interacción, ¿sí? Porque en Twinmotion no se le puede agregar la interacción. O directamente pueden pasar de Autodesk Revit a Twinmotion y sin ir a Unreal Engine, ¿no? Porque por ahí con Twinmotion es suficiente, ¿no? Lo que les brinda. O pueden pasar directamente de Autodesk Revit a Unreal Engine. Esa sería la forma más, por ahí como más avanzada, ¿sí? De hacerlo. Y los que se animan, bueno, esta sería por ahí la forma más directa, podríamos decir, ¿no? Entonces pueden tratar la iluminación, desarrollo de modelos de interacción, refinamiento de materiales y texturas, ¿sí? Pero piensen que Unreal Engine es un software muchísimo más complejo, muchísimo más sofisticado, ¿sí? Que Twinmotion. Pero de todas formas puede llegar a servir este proceso de ir pasando a Twinmotion después a Unreal, porque les va a simplificar un poco el workflow, podemos decir, ¿no? Así que bueno, les hablo específicamente sobre los programas de AEC, de Image Campus, que son básicamente visualización arquitectónica real-time integrada a BIM. Acá dice interactiva, pero está mal. Dice es integrada a BIM solamente. Y después el avanzado es arquitectura interactiva hiperrealista, ¿sí? En la primera visualización arquitectónica real-time integrada a BIM, lo que vamos a aprender es a hacer visualización arquitectónica usando estas herramientas Twinmotion y Unreal Engine dentro de la metodología BIM usando Revit. Si ustedes no saben manejar Revit, bueno, se va a aprender a manejar el software para hacer un proyecto desde cero, ¿sí? A nivel suficiente como para poder hacer, digamos, sería como un LOD 100 o un LOD 200, ¿sí? No llega a lo que es, por ejemplo, MEP. Es más que nada el nivel necesario para poder después exportarlo a Twinmotion o Unreal Engine. Después se van a poder hacer render, animaciones panorámicas usando Twinmotion. Y luego vamos a aprender a usar Unreal Engine para conseguir un nivel de detalle aún mayor. Eso es lo que se ve en la primera, en la inicial. En el avanzado, que es arquitectura interactiva hiperrealista, si nosotros ya tenemos el conocimiento básico de Unreal Engine, o sea, esto es específicamente para gente que ya maneja Unreal Engine, ¿sí? Eso es importante entenderlo, ¿sí? Y yo diría, si les interesa lo que es la programación, que es la parte más avanzada de Unreal Engine. Ya ustedes pueden modelar un edificio, tanto sea usando Revit, ArchiCAD, o puede ser Maya o cualquier otra cuestión, ¿sí? No es necesario que sea Revit. En este programa ustedes van a aprender a generar un nivel de hiperrealismo mucho mayor, que los que van a aprender acá, que es más básico, ¿no es cierto? Y además van a aprender a programar interacción dentro de sus programas, sus proyectos, con lenguaje Blueprint. Y agregarle estas cosas, ¿no? Como lo que estuvimos viendo. El hecho de poder abrir y cerrar puertas, cambiarle los materiales en tiempo real a los elementos, o cambiar variantes de mobiliario, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso se va a hacer dentro de lo que es el programa avanzado. Eso no se ve en el inicial, se ve en el avanzado. Y en ambos programas también van a aprender a usar lo que es el Arcane Mirage, el sistema de pixel streaming, ¿sí? Que lo pueden usar en cualquier momento. Twinmotion, ya que me había olvidado, Twinmotion tiene lo que se llama el Twinmotion Cloud, que es algo parecido a Arcane Mirage, que es lo mismo, pero es de Twinmotion, ¿sí? Es específicamente de Twinmotion, y ustedes pueden agarrar y subir a ese cloud y pueden después compartir esa experiencia con cualquier cliente en cualquier lugar del mundo que se conecta a los servidores de Epic, porque son los servidores de Epic, les permite
poder recorrer esos espacios en Twinmotion. Pero de nuevo, recuerden que Twinmotion le permite poner interacción. ¿Sí? La interacción se agrega con Unreal Engine. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo, sobre los recorridos o cualquier otra cuestión sobre BIM o lo que estuvimos hablando. Las podemos resolver. Yo Voy a quiero parar el- agregarte algo que Sí. no es per se una consulta, sino que es un dato, me parece que está súper interesante, que tiene que ver con que nosotros tenemos por una serie de acuerdos y convenios un descuento de 20% para lo que son nuestras capacitaciones en AEC, bueno, justamente para los matriculados allá del cole, ¿no? De Chaco. Así que, nada, sí compartirles eso porque a veces es un pequeño apuntalamiento, ¿no? A la hora de tomar la decisión de, ya se recibieron, de seguir capacitándose. em, pero bueno, sí que no quería dejar de mencionárselos porque, bueno, ahora que tenemos esta herramienta de poder hacer parte de nuestras capacitaciones de manera online, tomamos muy fuertemente este objetivo como, bueno, de integrar el saber en toda la región. ¿Sí? Así que nada, no es una pregunta, es un comentario, pero sí se los quería comentar como para que lo puedan ver. Perfecto, gracias Lautaro. Y sí, es importante. Y nada, bueno, continuando con lo que acabas de decir, sí, ya uno se recibió, pero la verdad que les puedo asegurar que este tema es fascinante. Yo no paro de aprender sobre esto. Realmente desde que me metí en el mundo de Unreal Engine todos los días surgen cosas nuevas, todos los días la tecnología va avanzando y creando cosas nuevas, y uno le explota la cabeza de las posibilidades que da, ¿no? Especialmente manejando lo que es Unreal Engine y Blueprints. Ustedes piensen que esto es como si fuese, ¿no? La cresta de la ola, que todavía no terminó de romper, está ahí, digamos, son pioneros en estas cosas, ¿no? Todavía no llegó a lo que es la máxima popularidad, pero cada vez se va haciendo más popular y va a llegar un momento que estas cosas, como estas experiencias virtuales, se van a estar usando en todos lados, porque realmente, como pueden ver, es un avance tecnológico que mejora muchísimo todo lo que tiene que ver con la experiencia de la arquitectura, el proceso de la construcción, el proceso de venta especialmente, ¿no? Eh, Así que nada, realmente a mí, incluso hasta la parte creativa, realmente yo me gusta usar Unreal Engine a la hora de pensar un edificio, porque uno ya puede ir experimentándolo mientras lo va creando. Es una cosa que no existió nunca hasta ahora. Por lo menos no a este nivel de detalle, ¿no? De detalle realista. Porque en Revit, por ejemplo, se puede recorrer tridimensionalmente y caminar, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Eh, Así que nada, yo la verdad que se lo súper recomiendo. Es un mundo fascinante dentro de lo que es la arquitectura, ¿no? Lo que es la visualización arquitectónica, pero se puso mucho más interesante con esto, creo yo. Especialmente todo lo que tiene que ver con la conexión con BIM, que es eso algo que queremos hacer énfasis, porque, bueno, como yo les decía, ¿no? El tema de BIM es como si fuese un río, ¿no? Es el río que queremos que sea lo más limpio posible el agua, que no se contamine con otras cosas. Entonces todo tiene que estar conectado. La idea de BIM es justamente que esté todo interconectado entre sí y ninguna cosa vaya por fuera de ese sistema, ¿no es cierto? Así que bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Cualquier pregunta, estamos acá para responder, ¿eh? No tengan vergüenza, cualquier Hola. duda que tengan. Sí, Eh, en la página dice que comienzo 26 de agosto, supongo que es del año pasado eso. ¿Cuándo comenzarían las clases? a ver, Lautaro por ahí te puede responder, porque el de agosto ya arrancó. O ¿Ese sea, es sería el de recién. BIM o Unreal? Ese es el de arquitectura, Ok. creo que el avanzado, que es el que arrancó en agosto. Mm. El del año que viene, creo que arranca en abril o algo así, puede ser. Me parece que sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Tanto tiempo. Sí, no tengo hoy lo que es la calendarización del año entrante, porque normalmente la hacemos a mediados de noviembre.
Con lo cual no quisiera mentirles porque recién los conozco, diciéndoles una fecha que todavía no puedo confirmar. Lo que nos queda como muy, muy cortoplacista, sí, durante septiembre hay una serie de inicios, más de lo que es el palo de Digital Twins, ¿viste? Esta fantástica herramienta, aprovecho, les cuento muy rápido, Digital Twins es, es una tecnología fantástica de escaneo, donde uno escanea un ambiente. Cuando uno piensa en un ambiente, a veces las paredes son lisas, pero si estamos en una cueva, por ejemplo, uno puede escanear toda la cueva y levanta todo lo que son las topologías, los detalles de textura y demás. Esos son los que están ahora como más inmediatos. Y sí, si no estaríamos pensando en algo probablemente para el año entrante. Ok. A mí me gusta siempre decir en estos momentos soporto un crisis, porque a veces hay algún conocimiento, ya sea como de alguna herramienta puntual de software o algo así, que hoy no tienen, pero bueno, en 4 meses les volvemos a preguntar y ya tienen ese manejo, así que también es como una oportunidad para apuntalar. Yo sé, 14 años formo parte de Image y sé que ya se recibieron, pero bueno, como para apuntalar esto y seguir estudiando, porque bueno, todos sabemos que la arquitectura como una de nuestras maravillas, ¿no? De la humanidad es, bueno, uno puede aprender, pero uno no puede aprender todo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay un plus ahí dando vueltas. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, más o menos alrededor del mes de abril del año que viene, más o menos. Pero eso después le van a confirmar puntualmente la calendarización. Perfecto. Cualquier cosa le preguntan a Lautaro más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De todas maneras, te interrumpo un segundito. Sí, De todas maneras, ustedes nos van a comunicar a nosotros al colegio cuál es el calendario de cursos y nosotros comunicaremos por redes y lo pondremos al alcance de todos nuestros colegas. perfecto. Sí, sí, vamos a hacer Eh, así. Cualquier cosa se los vamos comunicando a ustedes. Sí, sí, definitivamente. bueno, primero muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, un tema que a nosotros en la arquitectura nos toca muy de cerca, es lo nuevo, es lo que la estructura que se viene teniendo en cuenta para el desarrollo de proyectos a nivel mundial. Te diría que en varios países ya se aplica directamente lo que es trabajo de BIM, cuando hay que presentar trabajos o presentarse a licitaciones. Así que es muy interesante el formato de trabajo. Y una de las cosas que vos habías comentado es, esto no se termina acá, esto recién empieza, esto es crecer en la profesión todos los días y obviamente perfeccionándose es la única manera. Muchas gracias por las ofertas y muchas gracias por acercarse al colegio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Y sí, tal cual. Siempre surgen cosas nuevas, especialmente ahora. O sea, realmente en estos últimos años se va digamos, acelerando cada vez más la cantidad de aparición de cosas nuevas, ¿no? Entonces, ustedes piensen que se meten en este tema y van a ser pioneros de algo que es el futuro. O sea, el presente y futuro de la arquitectura, de lo que es la visualización arquitectónica, ¿sí? Así que realmente es algo muy bueno que está para aprovecharlo realmente, ¿no? Sí, insisto ahí Así con que, lo que dice Cris en el avance, ¿no? De la implementación de tecnología en lo que son nuestras disciplinas históricas. Cuando empezamos con cuestiones de visualización, me acuerdo que hacíamos algo muy hermoso y esforzado con Photoshop y 3D Max, creo que era el 5, 5.1, una cosa así, hace ya bastante tiempo y bueno, sí como esta reflexión donde las distintas industrias sinergizamos, porque para esta nueva herramienta tecnológica que les mostró el profe, que es Unreal, insisto con este inicio que me es hermoso, Unreal, para los que quizás jueguen videojuegos, Unreal es el motor del videojuego Unreal de los 90 que bueno, claro, fue evolucionando y como tiene una ventaja que es algo que es completamente fuera de serie, que es render en tiempo real, nos permite hacer cosas como personas que muestran, ¿no? Lo que estamos haciendo mucho más vistosas que lo que era antes ver un plano. totalmente. Sí, sí, así es. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta entonces?
ya saben que cualquier cosa estamos disponibles. Cualquier otra pregunta que tengan, pueden comunicarse con Lautaro, que les dejó acá el contacto, acá en el chat. ¿Mm? Así que, listo, entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Así que bueno, buenísimo entonces. Muchas gracias por acudir a la charla. Esperamos verlos, me gustaría verlos en el próximo arranque, ¿sí? Y bueno, que podamos compartir todas estas cuestiones nuevas y puedan aprender sobre estas cosas nuevas que realmente van a ver que les van a brindar oportunidades que no existen de ninguna otra forma, ¿sí? Así que estaba buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Estamos al habla, hasta Chau. Nos luego. vemos a todos. Chau, Muchas, chau. Muchas hasta luego, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buen fin Correr de Doom en semana. una visualización sería increíble, Cristian. Ojalá podamos hacerlo. Y, viste, ¿no? Podría Sí, sería, ser. sería Seguro que fantástico. saldría, ¿eh? Sí, sí. De hecho, como Bueyes Perdidos, un estudiante hizo un modelado arquitectónicamente correcto de Image Campus para una materia de videojuegos y armó una especie de Doom acá adentro. Así que, Ah, sí, me acuerdo, sí, re sí, sí, loco. una belleza, sí, sí, sí. Bien, Bueno, gracias por gente, venir. nos vemos, Estamos ¿eh? al habla y los esperamos con la puerta abierta de par en par. Hasta luego a todos. Chau, chau. Buen fin de. Saludos, Gustavo, y saludos al equipo de trabajo. Chau, chau.